Hola, hola, muy buenas noches. Saben, estoy muy contenta de volverlos a ver y me es un gusto estar aquí en esta noche porque tengo algo muy importante que compartirles. Mi nombre es Ana Elizabeth Figueroa Sánchez y con este gusto enorme de siempre de volverlos a ver, hoy quiero hablarles de algo que me ha parecido el aprendizaje más hermoso que he tenido en estos últimos casi 4 meses. Son la lectura, porque hubo muchísimas personas que me preguntaron, que se pusieron en contacto conmigo y que me estuvieron preguntando si era posible leer mis propios registros. El curso de los registros akáshicos, bueno, les voy a platicar. Yo lo tomé hace como 3 años aproximadamente, si no es que un poquito más. Mis compañeras de curso a lo mejor no me dejarán mentir, pero sí, más o menos tengo ese tiempo. Yo es lo que le calculo porque yo llegué aquí hace 5 años y cuando llegué aquí a la Ciudad de México fue como de las primeras cosas que yo quise aprender, aparte de cursos de ángeles también. La misma maestra me dio curso de registros y yo agradezco a Dios el haberme permitido quienes fueran los medios en ese momento. Eh, bueno, les voy a platicar, espérenme tantito. Les voy a comenzar platicando con algo de mi historia. Miren, aquí, o sea, son varias hojas. Son, por aquí, sí, por aquí pueden checar, son aquí todo mi expediente, porque de cada persona hago un expediente, incluyéndome a mí, porque luego es bueno como recordar qué fue con las primeras cosas que yo trabajé. Y bueno, les voy a comenzar por la sanación de mis parejas. Bueno, yo en esta vida no considero que fui abandonada, porque no fue así, pero sí considero que dentro de la relación de pareja no fue como que lo que yo esperaba. Entonces yo dije, quiero sanar esa parte, si hubiese quedado algo, para poder entender qué era lo que les había llevado a las personas que estaban junto a mí a llegar a tomar tales o cuales decisiones, ¿no? Y entonces comencé a preguntar de algunas parejas, porque he tenido algunas parejas, no, pues no son muchas, pero sí les voy a platicar algo de la historia. Bueno, en una vida fue eh, fue algo que yo hice y en esta lo vine a pagar porque era una familia, esa persona sí era mi pareja, éramos lo mismo, él era hombre, yo era mujer, y en esa vida, pues estuvimos a punto de casarnos y yo lo dejé plantado en el altar. Entonces, en esta vida, pues pasó por mi vida, me dejó un regalo muy grande, uno de mis hijos, pero pues tenía que ir porque era lo que yo había hecho en el pasado, ¿no? Entonces, también pregunté, o sea, eso fue la primera historia. La segunda historia, porque yo quería saber realmente, o sea, como que no encontraba como una explicación y yo quería saber como una respuesta más profunda acerca de lo que me había pasado en mi vida. Y después, en otra ocasión, pregunté, no, les estoy mintiendo, en esa misma ocasión, pregunté acerca de mi otra pareja y en esa yo la abandoné y esa persona se quedó con la responsabilidad, ¿no? De lo que había pasado con nosotros. Y luego hubo otra historia en donde, porque ahora
lo veo y vi cómo era. Vivía en una montaña a lo alejado de la ciudad y vi cómo una pareja que yo tuve me mató porque yo había ayudado a un hombre, a un pordiosero que había llegado a tocar a mi puerta, perdone, que había llegado a tocar a mi puerta y yo le di de comer, así lo vi, y entonces esa persona me mató. No tuve hijos ni nada, pero sí fue como que algo en esta vida vino a hacer por mí. ¿Por qué? Porque no era mi tiempo, o sea, en ese tiempo, en esa vida que yo viví, no era el tiempo en que me tenía que pasar eso no se había pactado. El hombre tenía que trabajar con sus inseguridades y yo no tenía nada que ver en eso. En la siguiente vida, no van en orden, así como no van en orden en cómo han estado en mi vida, no, o sea, eso lo platiqué por comenzar. Y de la última que pregunté también, que me pareció como importante el por qué me habían pasado todas esas cosas. Bueno, quedan otras dos. De la última, la antepenúltima que había preguntado, les digo que es sin orden, como estuvieron en mi vida. Yo me había casado con esa persona y esa persona me dejó y me abandonó. Entonces, en esta vida yo vine a cobrarme lo que me había hecho y me dejó por una mujer y una niña. Y en esta vida sí vine a cobrármelo y de verdad yo tenía como unas actitudes hacia esa persona porque la verdad yo no soy nada celosa, nada. Pero yo sentía que esa persona, yo tenía que comportarme así, que tenía que ser de esa manera, pero yo no entendía por qué. Entonces cuando me enseñaron la historia, entendí mi comportamiento, entendí la falta de confianza y entendí por qué yo me había comportado de esa manera, porque me lo debía, ¿no? Bueno, la última que les platico es también de otra pareja que bueno, en la vida pasada fuimos esposos y tuve 3 hijos y en esa vida él iba de viaje a un lugar y entonces muere en ese viaje, que tampoco se había pactado así. Muere en ese viaje, pero cuando muere me doy cuenta que él me había engañado. Entonces fue como así como un shock, porque mi hijo, desde que se dio cuenta, él me decía, te va a pagar mamá, acepta. Y yo, ¿de qué hablas? No, pues sí, ya después que yo leí mis propios registros me di cuenta que esa era la historia de la que había pasado. Bueno, y pues eso es algo porque yo dije, tengo que sanar en base a esas relaciones y tengo que saber por qué, porque yo siempre, desde que yo me casé o desde que yo tuve a mi hija, yo siempre tuve la ilusión de casarme con una sola persona, vivir para el resto de la vida, así como unos viejecitos, y esa ha sido como mi mayor ilusión, ¿no? Pero yo ahora entiendo cómo viví todas esas experiencias para llegar a este momento y decir, wow, si no fuera eso, no sería como soy ahora. Incluso en uno de los registros mi mamá me decía, mi mamá y mi papá me bendecían y me decían, todo esto ya se había pactado, por lo que ibas a pasar y lo que ibas a vivir, se había pactado porque tenía que llegar a este momento de esta evolución tuya para que fueras este tipo de persona como eres ahora, ¿no? Y que no fueras así de indiferente. Digo, volteo para abajo porque aquí es donde tengo como lo más relevante, que yo solamente lo marqué para compartírselos a ustedes.
Y entonces, también en otra ocasión pregunté yo acerca de mi hijo, que es lo que más me preocupa en este momento, porque mi hija ya está estable con una pareja y con sus dos bebés. Entonces yo preguntaba de mi hijo y me enseñaban que había como una legión de ángeles hacia él y que lo guiaban, ¿no? Era lo que me mostraban. Entonces es como, sabes que después de la lectura, de tu propia lectura, de mi propia lectura, yo les puedo decir que es como una paz que te llena, que te deja dentro del corazón y que no sabes por qué estaba. Yo realmente pregunté también por qué yo era tan insegura, por qué a veces pensaba que no merecía muchas cosas, ¿no? O por qué desconfiaba tanto. Bueno, les voy a platicar. Porque yo siempre, la primera cosa también que yo quise preguntar, que por qué yo era así, así porque a veces me llegaba como un sentimiento muy grande de llorar y de no saber por qué lloraba. Y entonces los seres, cuando al abrir yo mis propios registros, ellos me decían, es que estás añorando el lugar de donde vienes porque no sabes, porque a veces te sientes como desconectada de todos los que están aquí. Entonces tú perteneces a otro lugar, tú perteneces a otro lugar más elevado y tú quisiste venir a la tierra. Entonces tú lloras por esa añoranza, tú a veces lloras, ajá, porque soy como muy sentimental y a veces la gente confunde el que yo sea como muy sociable o a lo mejor piensan que soy así como muy aventada o muy... Pero realmente pues la gente, o sea, cercana pues sabe que pues soy como pues más respetuosa y solo con las personas pues con las que convivo más es con quien realmente yo me desenvuelvo y no soy como así de extrovertida como piensan que soy por tener como esa comunicación tan abierta con las personas. Bueno, les voy a platicar, porque yo siempre, así, toda la vida, porque yo tampoco no sabía por qué, yo era como muy insegura que las personas me estuvieran mirando a mi cara y yo me sentía incómoda y yo era algo que yo no podía con eso, de que una persona me mirara fijamente. Entonces, a través de mi propia lectura de registros así, yo pregunté qué era lo que verdaderamente me pasaba, qué había en ese trasfondo de que la gente, yo sintiera que no me pudiera mirar. Entonces, en ese momento yo sentí como, ese día yo sané varias cosas, así del corazón, como algo muy profundo dentro de mi corazón que yo había sanado, o sea, que yo estaba sanando en ese momento con lo que me estaban mostrando, porque fue el que yo sufrí quemaduras en mi cara, yo fui una mujer quemada. Y yo vi esa imagen de esa mujer que estaba completamente quemada y yo veía cómo la sociedad y la gente me rechazaban y entonces yo siempre sentía esa incomodez de que me miraran a la cara por esa sensación que me había quedado del pasado. Realmente la gente no sabe hasta dónde dimensiona el uno venir con esa historia álmica de vida que realmente yo les invito a que se los lean como ya les había hecho el otro video. En esa ocasión también yo empecé a trabajar con Arcángel Zadkiel y yo le decía, quítame este dolor porque era un dolor que yo tenía en el fondo de mi corazón. Yo creo que por las quemaduras que viví y lo que sentí en ese momento, si habían quedado dentro de mi historia álmica. Entonces cuando yo lloraba yo sentía algo acá muy profundo que todavía dolía. Y entonces seguía doliendo, pero ya no igual. Yo sentía que ya me habían quitado algo, porque Arcángel Zadkiel estuvo conmigo trabajando. Y entonces yo pregunté, ¿por qué también en ese momento, por qué no me sentía merecedora y por qué no confiaba en el plan divino y por qué siempre tuve esa inseguridad? Ya había trabajado falsas creencias, ya había trabajado
con mi maestra, que le mando un saludo también, que fue mi maestra de péndulo y la quiero mucho, la estimo. Yo también había trabajado con ella falsas creencias y yo quería saber porque yo siempre me seguía sintiendo no merecedora de toda la abundancia y todo lo bueno y todo lo mejor que había en este mundo para mí. Y en ese momento también vino un recuerdo a mí, me hicieron verme, los señores de los registros me vieron como una leprosa, ¿sí? Yo recuerdo que me vi las piernas, me veía, podía verme cómo se carcomía mi cuerpo y yo veía como una persona me llevaba y sin mi consentimiento, porque saben que en las historias de la humanidad tuvieron que pasar muchos cientos de años para que hubiera todo esto revolucionado que está ahora del medicamento y todo eso. Entonces, en esa vida yo viví leprosa y me llevaron al fondo a una cueva muy, muy lejana. Y entonces ahí yo sentía como ese dolor y yo seguía sintiendo ese dolor y yo le decía, Arcángel Zadkiel, sana por favor este dolor que todavía me causa muchísima impresión. Y entonces de repente se fue ese dolor porque era el dolor que siempre había tenido o parte de ese dolor porque me dolía también lo del recuerdo de mi cara. Entonces en esa ocasión sané las dos cosas. Y ese dolor tan profundo que sentía al llorar, de verdad desapareció. Fue algo maravilloso, cambió mi vida, cambió mi percepción, cambió mi manera de sentir. Yo creo que ahora si lloro, cuando alguien me ve llorar, yo les digo que lloro de felicidad. Y todo esto pasó entre el mes de noviembre y diciembre, que estuve abriendo mis propios registros. Cada tercer día estuve pegada, cada tercer día, cada cuarto día, porque me estuvieron pasando muchísimas cosas muy fuertes energéticamente y para sanar yo. Y yo decía, gracias, o sea, lo que yo quiero decirles con esto es que no hay límite de tiempo, no hay como decir, hoy te lo leí y mañana pasado, si ellos tienen algo más, yo te puedo volver a leer los registros, siempre y cuando ya estés preparada para saber la información y hayas trabajado con lo que se te haya pedido, porque también a través de los registros se nos pide que trabajemos energéticamente con algunas creencias o con algunas afirmaciones para ayudarnos a nuestra evolución, ¿no? Y bueno, es lo que había notado acá, lo que había subrayado. Y sí quiero, para terminar este video, yo de verdad quiero invitarlos a que si ustedes conocen a alguna persona que pueda leer sus registros a través de quien sea, independientemente que pueda ser yo, que yo sigo aquí a sus órdenes. También en este momento quiero agradecer con infinito amor y cariño todas las personas que se unieron a mi vida en cuanto a darme la confianza de ser la persona que le leyera sus registros, las personas que se sumaron a hacer más expedientes dentro de mi carpeta de clientes, y no digo de clientes, sino de personas que necesitaban sanar con amor y cariño. Yo sí quiero recalcarles y quiero comentarles acerca de lo que se lee a través de la lectura, que es lo que los seres quieren venir a decirnos, y quiero que les quede así como sumamente claro a todas esas personas que la información de la lectura de los registros akáshicos la tomen y deba permanecer verdaderamente honesta y clara, tal como se te dio. Porque eso también ya me lo había dicho mi hijo y ahora me lo volvieron a decir y quiero compartírselos, que la información debe permanecer
mantenerse verdadera, como verdadera para tu más alto bien y honesta, sin ningún tipo de alteración de la misma, ya que eso podría hacer perder las bendiciones y las protecciones que te pudieran dar a través de los registros akáshicos. Y sí quiero platicarles lo que pasa a través del ego. Una paciente me decía, ¿cómo? ¿El ego? Sí, pues ella no sabe, ¿no? El ego es cuando hablas del yo y yo, ¿no? A mí una persona me dijo que yo tenía el yoísmo. Vi que había escrito de mí que yo tenía el yoísmo. Y bueno, tal vez es mi manera de relacionarme con ustedes, pero sí he tratado de no cambiar. Por eso me fue importante sacar cada una de las historias de mis propios registros para no alterar ningún tipo de información de la que se me había dado. Claro que ellos no nada más hablan de vidas pasadas, sino que se pueden manifestar seres de otras dimensiones, de otros planetas, que están ayudando a elevar la vibración actualmente. Y bueno, han venido a trabajar conmigo infinidad de seres, los cuales yo les agradezco con todo el amor que sea yo ese medio para todas esas personas y que ellos me están ayudando. Y quiero hacer el reconocimiento también de los señores de los registros akáshicos, porque ellos me mostraban cómo me daban la bienvenida cada que yo abría unos registros de unas personas. Me mostraban un camino y en ese camino estaban ellos, sí, sentados en unos tronos a los lados, y había como una alfombra alrededor para que pasáramos nosotros y los que me acompañan, que quieren que yo les lea sus registros. Y bueno, me fue un gusto enorme, de verdad. La lectura de los registros akáshicos funciona de una manera diferente, pero sí puedo decirte, dentro de mi propia experiencia, que ha sanado cosas. Sí, también pregunté de otras personas con las que he tenido diferencias, y también ha sido porque yo les había hecho cosas en vidas pasadas y ahora entiendo también todo lo que he vivido ya de una historia tal vez diferente que normalmente, o tal vez diferente a cómo lo maneja un doctor normal. Yo siento que soy como una doctora del alma, que tengo una amiga también que por ahí es una doctora que curaba almas, que le mando saludos, y a otras cuantas que, bueno, les voy a platicar, me han hecho de verdad en este mes de diciembre y enero también, a todas las personas que también se agregaron a que yo fuera su terapeuta y a que yo le leyera sus registros en este mes de enero que acaba de terminar. Yo quiero agradecer, bendecir su camino, los bendigo a todos los que me han dado la oportunidad, porque de verdad han sido las satisfacciones más hermosas que me han podido dejar ver. Y también quiero platicarles, ya por último, quiero platicarles que me enseñaron una historia mía de una vida pasada, en donde fui sumamente muy feliz, y me dijeron, así de feliz como fuiste en esa vida y tuviste a tu amor incondicional, verdadero, porque sí existen, así lo puedes traer en esta vida. Y entonces a esa persona que yo no sé cuándo va a llegar, a mi compañero de vida, le doy las gracias también por ser parte de esto, porque yo sé que por ahí va a andar. Y de verdad yo agradezco en amor y cariño el que los ángeles me hayan también transmitido esa vivencia, porque fue como fue una de las ilusiones más grandes de mi vida, el poder concluir o envejecer todavía, porque a mis 41,
sí quiero todavía envejecer con alguien, sí quiero tener un compañero, sí quiero que aparezca en mi vida. Y yo le pido a Dios que así como venga, así sea, que lo estoy esperando con mucho amor y cariño. Y ese fue, yo creo que de los regalos más bonitos que he recibido. Y con muchísimo amor y cariño yo bendigo tu camino, bendigo el camino de la luz. Gracias por permitirme estar del otro lado. De verdad, es un gusto enorme, pero en base a mi experiencia, la lectura de mis propios registros sí ha servido. Y aquí está de viva voz lo que les pueda compartir. Y se los comparto sin alterar nada de mi historia. Hay muchísimas cosas más que les pueda compartir, pero ya va el segundo video que hago de los registros akáshicos aquí en mi canal. Y yo creo que va a ser suficiente con contar esta historia álmica de mi propia vida para mi evolución y para mi sanación propia. Muchísimas gracias por tenerme del otro lado. Yo agradezco. Y agradezco el que me permitan estar y llegar con ustedes. Es un gusto volverles a hablar, es un gusto de verdad. Y les envío muchísimas bendiciones a todas las personas que están mirando este video. De verdad, yo deseo que en este momento Dios te entregue todo lo que tú realmente necesitas, y si en algo te puedo servir yo, a mis pacientes de Jalisco también por ahí andamos. Y aquí estamos para lo que se ofrezca. Hasta luego, muchas gracias. Y a los Estados Unidos también, les mando saludos a los que me han permitido. Gracias, bendiciones a todos. Hasta luego, bonita noche.